Hola, hola, soy Brisa, sean muy bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo limpiar tu máquina de coser para que quede casi como nueva. Y lo haremos con dos máquinas domésticas, una básica y la otra digital. Les invito a acompañarme. Hablemos primeramente de los aceites aptos y no aptos para tu máquina. Estos son los aceites que no debes utilizar. Aceites de cocina y aceite para auto. Puede obstruir engranajes, atrae polvo y daña cualquier tejido. Aceite 3 en 1. Se evapora y deja un residuo pegajoso. Aun cuando diga ser multiusos, no son aptos para máquinas de coser. Aceite de almendras dulces y de bebé. Es un aceite mineral con fragancias y posibles otros aditivos que no se utilizan para la lubricación de la máquina de coser. Aceite WD-40. Es un solvente de limpieza a base de petróleo. Este aceite remueve estampas, chicles, etc., pero no sirve para lubricar tu máquina de coser. La dejarás peor que si no le hubieras puesto nada. Aceite para armas. Aun cuando contiene aceite mineral y tiene la misma viscosidad que el aceite para máquinas de coser, contiene inhibidores de corrosión. La mayoría de las máquinas de coser incluyen piezas de plástico que no son compatibles con el aceite para armas. Estos son los aceites que sí puedes ocupar. Los aceites de las máquinas de coser contienen aceite mineral. Este tipo de aceite es inodoro, de color blanco acuoso y el más eficaz. Se elabora a partir de productos petroquímicos o sustancias producidas a partir del petróleo. El uso de aceite para máquinas de coser reduce la fricción entre las partes de la máquina, evitando que se muevan unas sobre otras y se desgasten. Por lo tanto, la lubricación mantiene la máquina funcionando de manera suave y silenciosa y ayuda a prolongar la vida de la máquina. Ahora hablemos de la brocha que puedes utilizar. Cualquier tipo de brocha que alcance a llegar a las áreas profundas de la máquina es excelente. Usualmente las máquinas vienen con estas brochitas blancas, que son precisamente para la limpieza. Pero en caso de que no tengas una de estas, puedes utilizar brocha de pintar, de maquillaje, un cepillo de dientes o alguna otra brocha que tengas por ahí en casa. Asegúrate que sea una brocha con cerdas firmes para que no se desprendan fácilmente. Y si utilizas alguna usada, asegúrate de lavarla muy bien para que esté libre de algún residuo o polvo. El primer paso es muy importante y es apagar la máquina y desenchufarla. Aflojamos y quitamos el tornillo del pie de prensatelas y guardamos las dos piezas juntas. Aflojamos el tornillo para retirar la aguja. Agarramos la cubierta de la placa de la aguja por los dos lados y la deslizamos hacia nosotros para retirarla. Retiramos la caja de la bobina. Utilizamos nuestra brocha, la que tengamos, para retirar un poco de la pelusa que se ha acumulado. Solo un poco porque retiraremos la placa de la aguja. Ahora, con una moneda, en este caso yo utilicé lo que tenía más al alcance para desatornillar esos tornillos de la placa de aguja. Y los guardamos juntos. Y comenzamos a limpiar muy bien con la brocha.
el piquito de la brocha sirve para empujar la pelusa atorada en los dientes de arrastre. Yo ya tenía tiempo de no limpiar esta máquina y recientemente me involucré en un proyecto de coser muchos cubrebocas, así que era tiempo de dar una buena limpiada. Y decidí hacer este video para mostrarles cuánta pelusa se puede acumular. La última vez que limpié mi máquina fue aproximadamente 9 meses. Esto estaba obstruyendo la eficacia de coser de la máquina. Continuamos limpiando muy bien y después con un trapito, un paño húmedo, limpiamos todo por dentro lo mejor que podamos. En el manual de instrucciones de esta máquina dice que no se debe de aceitar la cajita de la bobina. Y de hecho no indica limpieza por ninguna otra área más que esta. Así que es muy importante que verifiques si tu máquina es apta para aceitarla o no. De hecho, yo intenté limpiarla un poco más profundo por la parte del tirahilo, por lo que me fijé en la parte de atrás para ver cómo podía hacerlo y tenía varios tornillos, pero identifiqué al que atornilla la cajita de enfrente. Lo desatornillé, pero al momento de querer retirar la cajita frontal no se podía y sonaba como que quería tronar. Así que decidí mejor no hacerlo y regresar el tornillo a su lugar. Así que decidí seguir la guía del manual y solo limpiar la bobina con la brochita y ninguna otra parte de la máquina. Esto es porque muchas máquinas son manufacturadas con partes de plástico y no es recomendable aceitarlas cuando están en contacto con alguna de estas piezas. Limpiamos la caja de la bobina con el cepillo y el paño. Y la colocamos de manera que la marquita de triángulo blanco coincida con el punto blanco, cerca del tornillo. Limpiamos también la placa de la aguja y la colocamos de regreso colocando los tornillos en su lugar. Y ajustándolos con la moneda o con una cuchara. Limpiamos la cubierta de la placa de la aguja por ambos lados y la colocamos tal como la retiramos. Debe hacer clic para verificar que está bien colocada. Colocamos el pie de prensatelas con el tornillo sujetador y colocamos la aguja nuevamente en su lugar. Aquí debes reemplazar por una aguja completamente nueva si es que tu aguja está ya muy gastada. Ahora limpiamos el compartimento para accesorios y lo colocamos y terminamos limpiando toda la máquina por fuera. Por último, bajamos el pie de prensatelas y solo un poco la aguja. Conecta el cable de la corriente. Y está lista nuestra máquina, casi como nueva. Para la siguiente máquina, que es la más básica, apagaremos y desenchufamos el cable de corriente. Quitamos la aguja, retiramos el soporte del pie de prensatelas, quitamos el compartimento de accesorios, abrimos la cubierta, movemos hacia afuera las palancas de plástico que sujetan el anillo retenedor y quitamos el garfio. Retiramos la bobina si la tiene puesta aún y reservamos. Con una moneda quitamos los tornillos de la placa de aguja y comenzamos en esta área a limpiar con la brocha. Y procedemos a limpiar la parte de abajo de la bobina. Si lo hacemos al revés, haremos que el polvo de la pelusa que está encima vaya hacia abajo donde ya habíamos limpiado. Y tendremos que hacerlo otra vez.
y limpiamos con un trapito. Movemos la rueda para que podamos limpiar del otro lado de la cajita y dejamos que quede bien seco. Con el aceite para máquina ponemos 1 o 2 gotitas en el centro y lo distribuimos muy bien con nuestro dedo y dejamos reposar. El manual de esta máquina indica que sí debemos retirar esta parte para limpiar y aceitar. Identificamos el tornillo trasero en la parte superior derecho y desatornillamos. Quitamos la cubierta y procedemos a limpiar con la brocha todo el polvo y la pelusa. Ahora yo te indicaré los puntos específicos donde debes colocar la gotita de aceite. El primero es aquí donde se ve una tuerca con el tubo de metal que sube y baja. Colocamos una gotita y esparcimos alrededor con un cotonete. El siguiente punto es más abajo en el cruce de los 2 tubos de metal. Colocamos una gotita y esparcimos. El siguiente es a un lado donde se encuentra esta tuerca lisa y hacemos lo mismo. El siguiente es arriba donde vemos este tornillo. ¿Ves este punto donde está el plástico? Allí no debes aceitar. Recuerda, en ningún punto donde haya plástico debes echar aceite. Y el último punto es aquí, en este donde sube y baja el tubo de metal. Continuamos limpiando la cubierta y la colocamos atornillándola por detrás. Limpiamos la placa de aguja y la regresamos a su lugar, atornillándola con la moneda. Con el trapito limpiamos algún exceso de aceite en la cajita de garfio de la bobina y colocamos el garfio con los 2 picos hacia abajo que encajen en esta curvatura de metal. Colocamos el anillo haciendo coincidir esta barrita metálica que encaje en la ranura. Regresa las palancas a su lugar y pon tu bobina en su lugar. Cierra la cubierta, coloca el prensatelas con su tornillo, la aguja, limpia el compartimento, colócalo de regreso y utiliza una esponja húmeda de esas blancas que son mágicas para limpiar tu máquina por fuera. Y seca con un trapo seco. Ahora conecta el cable de la corriente. Enciende tu máquina de coser y en un pedazo de tela vas a coser por 1 minuto continuo. Aquí yo le puse en velocidad rápida, pero debe de ser por 1 minuto sin parar. Por último, baja la aguja, baja el pie de prensatelas y esto debe hacerse siempre después de terminar de coser. Es muy importante limpiar tu máquina de coser cada que tú lo consideres conveniente. En realidad, no hay un periodo de ley en la que debas hacerlo.
Esto depende de cada cuándo y cuánto cosas. Si lo haces cada día por horas, posiblemente cada semana sería lo ideal para limpiarla, pero si lo haces periódicamente, entonces sería bueno cada 6 meses. En realidad, es tu decisión hacerlo cuando veas que tu máquina comienza a hacer ruidos pesados, la aguja se empieza a atorar o quizás se hace más lenta. Te aseguro a que si sigues estos pasos alargarás la vida de tu máquina. Espero les haya gustado este tutorial. Si tienes alguna duda o comentario, no olvides escribirlo en los comentarios abajo para que todos aprendamos juntos. Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, a regalarme un like y a seguirme en mis redes sociales. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos muy pronto con otro tutorial. ¡Adiós!